charla que haremos público a todos nuestros alumnos y otros profesionales externos conectados en nuestra plataforma. Muchas gracias y recibamos, por favor, chicos, a George Power. Muchas gracias, ingeniero Almeida, por la introducción. No sé si conectar acá mi video, pero que a veces hay interferencias con esto, pero al menos para que haya cierta conexión cercana. No es la mejor cámara la que tengo acá. Traté de conseguirme unas cámaras mejoradas que son para... No, hay muchas actividades online, hay gente que hace clases, seminarios, pero debido a la pandemia, pues nada, el pedido se hacía largo y me decían, no, se retrasa. Nosotros cumplimos con la orden esta de movilidad y de emergencia, así que al final tuve que devolver. Y me quedé con mi antigua cámara pequeñita. Pero bueno, algo nos vemos para que haya un poco de contacto con los asistentes, ¿ya? Pero voy a tener que cerrar esto porque ya la experiencia de clases nos demuestra que no se puede todo mostrar a la vez y creo que hay bastante acogida. En primer lugar, quiero agradecer por eso a los participantes, ¿no? Veo que ya estamos llegando a los 100, eso está muy bien, y que haya mucha expectativa por este tema. Muy bien. En principio la charla está pensada para 1 hora. Estas son las recomendaciones que ponemos en las clases usualmente, ¿no? De usar el chat grupal para la comunicación, no individual, no me hagan una pregunta individual por el chat, ¿no? Las preguntas mejor al final de la exposición o se levanta la mano para intervenir si alguien quiere, de repente es muy complejo para escribir y se puede hacer también con voz, ¿no? El video solo cuando sea necesario, pero en principio no. Así que estamos con esta tecnología y vamos en primer lugar a mencionar los puntos de la agenda de la charla de hoy. ¿Ya? Una primera parte será la introducción, empezando por el propio tema, el título de esta charla, qué significa eso, qué son tecnologías limpias. Y aunque los que están en la carrera de ingeniería civil puede imaginarse que es un cemento, pero podemos hablar en más detalle que hay, ¿no? Luego hablaremos del proceso productivo, los impactos ambientales de la industria del cemento, el uso de combustibles alternativos y materiales adicionales, los nuevos desarrollos, incluyendo los cementos de bajo carbono, un poco de ejemplos de la investigación que realicé durante 2 años con el profesor Aristides Sotomayor de Ingeniería Industrial y que terminó en la publicación de un libro que les voy a mostrar brevemente. No puedo, lamentablemente, poner fotos que han sido ya de la investigación porque ahora son propiedad de la universidad y no se quieren publicar estas, pero verán que es fácil acceder también al libro en forma virtual. Ahora todo es posible. Alguna alumna me preguntó una vez, profesor, yo quisiera este capítulo, ¿me lo puede enviar? No, por supuesto no le puedo enviar porque ya es copyright de la universidad, pero le di la manera de adquirirlo a través de Kindle en Amazon, ya lo tiene para su celular o para su tablet y funciona muy bien. Unas conclusiones y bibliografía, ¿no? Porque hay muchas fuentes de información y ahora que empecé a darle forma a la charla me di cuenta cada vez más, es decir, se publica muchísimo, ¿no? Y es así donde deberíamos estar también actuando y estoy seguro que con el impulso que tenemos en la carrera de Ingeniería Civil, pues habrá también muchas publicaciones. Muy bien, vamos entonces por los 2 términos. Primero, ¿a qué denominamos tecnologías limpias? ¿No? En inglés se le dice en singular normalmente clean technology, o como siempre abrevian en inglés las palabras clean tech, ¿no? Clean tech. ¿A qué se refiere? ¿No? Hay muchas definiciones sobre esto y en principio se trata de la evolución de lo que empezó como cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Empezó como cuidado del medio ambiente. Tiene que ver, sí, claro, ecoeficiencia, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Innovación, ¿sí? Hay un artículo muy interesante de Michael Porter de los años 90,
¿Está todo bien acá? Sí, perfecto. Tengo que chequear también los chats, como aparecen solo por grupos, entonces tengo que ver que esté en orden. Exactamente, gracias Mary Jane. O sea, ecoeficiencia es uno de los temas, ¿no? El objetivo, ¿no?, de la industria a futuro parece que va en esa dirección, a la economía de ciclo cerrado, así le llaman. O sea, antes se decía de la cuna a la tumba, ¿no? From cradle to grave. Pero eso ahora está cambiando a cradle to cradle, ¿no? Entonces, el tema de las tecnologías limpias no es otra cosa que la evolución lógica que se ha dado desde tal vez los años 90 y es comparable, de la década de 1990, es comparable con lo que ocurrió en la calidad antes, en la década de 1970, ¿no? Que al inicio era considerado como una molestia, ¿no? Sí, calidad, se puede hacer productos con calidad, pero cuesta más, ¿no? Y con las tecnologías pasaba lo mismo. Bueno, sí, hay unas emisiones acá, bueno, ya pues gastaríamos en filtrarlas, pero nadie pensaba en que en realidad esos residuos significa eficiencia de recursos, significa que es un mal uso de los recursos. ¿Ya? Esos residuos en realidad se pueden no solo reducir, filtrar, se pueden eliminar o se pueden convertir en materias primas para otros procesos, como veremos ahora en algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, el concepto está relacionado con eso, ¿no? Nuevos modelos de negocio, suena utópico, ¿no? Suena utópico acá decir que ofrecerá mejor desempeño con menores costos, pero la realidad ha demostrado que sí, ¿no? Un ejemplo que pone Michael Porter en su artículo, que se llama Verde y Competitivo, entonces, ahí menciona que, por ejemplo, la industria, o sea, fue un estudio publicado hace tiempo, en los años 90, y fue investigación que realizó en varios sectores de la industria de Estados Unidos, en Europa, y encontró, por ejemplo, que la industria, la floricultura holandesa, o sea, el negocio de las flores, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que un país como Holanda, que no tiene ni las características adecuadas, o sea, el clima no le ayuda, le falta tierra, ¿no? Tiene que estarle ganando tierra al mar. ¿Cómo han logrado hacer de esta industria de flores una cosa tan sustentable, ¿no? Y es impresionante. Entonces analiza todos los aspectos y se da cuenta de que el modelo de negocio cambió para ellos. Dijeron, no, esto tiene que ser todo reciclado. En vez de estar usando tanta tierra, vamos a hacer sistemas así hidropónicos donde se concentra, se filtra, ya no hay residuos acuosos, ya no hay efluentes, esto se trata, y así se ha convertido. Entonces lo toma como ejemplo y muestra otros casos donde la industria primero ha sido un poco negada o, vamos a decir, se ha opuesto al cambio, ¿no? Y cuando al final resultó que al hacer esas renovaciones, esas mejoras en sus procesos, ha logrado también, sí, estoy en la diapositiva de tecnologías limpias, así es, ha logrado entonces, ¿cómo se llama? Mejoras en la calidad también y reducción de costos, o sea, sí es bastante cierto lo que ocurre. Bueno, entonces tecnologías limpias en la producción de cemento. Bueno, entonces hablemos de la palabra cemento, ¿no? En términos amplios, espero que se vea, estoy en la diapositiva que dice cemento, ¿no? Acá veo que alguien está preguntando si estoy en la primera. Bueno, para mí la página 5, pero estoy en la diapositiva que dice cemento, ¿sí? Gracias. Y en el sentido más amplio, el cemento es un adhesivo, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Hay un cemento para plásticos, o sea, uno puede hablar de cemento de varias maneras. Gracias, Alison. Pero cuando hablamos, claro, en el contexto de construcción nos referimos al cemento Portland, ¿no? El cemento Portland, que en realidad no tiene mucho en la historia de la humanidad. Se han usado otro tipo de materiales de construcción concretos, algunos de ellos nos impresionan por su majestuosidad, ¿no? El Panteón de Roma, recuerdo que cuando alguna vez visité por esa zona, todos los turistas iban al Panteón. Yo dije, ¿qué es esto? Es un edificio todo oscuro, se veía medio negro, feo por fuera, gris, pero cuando uno entra y uno ve la bóveda esa y se da cuenta que ha sido construida sin ningún refuerzo de acero, o sea, eso es concreto, y eso es un arte pues, impresionante, ¿no? El tamaño de la bóveda hasta ahora impresionante, está ahí más de 2000 años. Ya, esos no eran los cementos que hoy día conocemos, ¿no? El cemento Portland recién aparece en mediados del siglo XIX. Ya la gente ya usaba mezclas, las calcinaba, pero no había una
una definición, una fórmula, vamos a decir, concreta y repetible para otros procesos, así que un señor lo patentó como roca artificial, ¿no? Astin se llama. Entonces, Astin, y le dio el nombre de cemento Portland porque se parecía a las rocas de los acantilados de la isla de Portland, no Portland, Oregon, Inglaterra, ¿no? En la zona sur de Inglaterra. Y luego ya otros, Smithson y otros, empezaron ya a producir este cemento en forma más confiable, o sea, ya es la fórmula que la conocemos hoy día. Que podríamos definirlo en forma, para cualquiera que no sabe nada de química, diríamos, bueno, es un polvo gris que se endurece con el agua, ¿sí? Inclusive se endurece bajo el agua, eso es interesante, ¿no? Los cementos calcáreos y otros que se conocían no endurecen bajo el agua, sí, endurecen, pero no bajo el agua, parece que bajo el agua continúa, ¿no? Entonces, químicamente es una mezcla de compuestos de silicio, aluminio, calcio, sobre todo calcio. La materia prima más importante para el cemento es la caliza. Y así que en un proceso químico esta se transforma y va a generar unos compuestos que les voy a mostrar. Y lo interesante es que estos tienen estas reacciones de hidratación, ¿no? Se forma primero una solución, luego un gel, y luego esta endurece, se pone rígida y luego empieza a endurecer a lo largo de 7, 14, 28 días y alcanza ya, quién sabe, a lo largo de 2 años tal vez su última dureza, pero a partir de 28 días por lo general ya se considera que alcanzó la mayoría de su resistencia mecánica y permite entonces unir otros materiales, ¿ya? En principio arena, agregados, ¿no? Grava, gravilla, piedra, ¿no? De lo que llamamos agregados en el concreto. Por supuesto, se puede reforzar con acero u otro tipo de fibras y se puede mezclar con muchas cosas más. Así que el cemento es la goma, une todo eso, ¿no? Si comparamos en la madera tiene, por ejemplo, fibras de celulosa y tiene la matriz que une esas fibras y que las mantiene cohesionadas en la lignina, ¿no? Es un tipo de polímero muy especial, polialcoholes y qué sé yo, y celulosas de bajo peso molecular. Muy bien. Entonces, estas mezclas las convierten pues en el material más importante de construcción, ¿ya? Y, sin embargo, su elaboración tiene un gran impacto ambiental, como vamos a mencionar y explicar ahora. Muy bien. Comparemos entonces cuánto se produce. En la mayoría de textos que he leído recientemente, dicen que el cemento es el segundo material usado o más consumido después del agua. Bueno, ya, un poco difícil de ahí comparar cuánto de agua se consume, sea para consumo humano, para la industria, para lo que sea, pero de los materiales que conocemos, sí, 4.200 millones de toneladas. Acá he comparado con otros materiales, ¿ya? Para que vean, esto está en escala logarítmica, porque si lo pongo en escala real, ¿no? El plomo va a ser una línea chiquita que desaparece, ¿no? Y no se va a ver, pues, ¿no? 1 respecto a 1000, pues no va a ser nada, ¿no? O sea, ahí tengo que ayudarme a escala logarítmica. Acá se puede ver que el cemento, ¿no? Más o menos está, más de, qué sé yo, pues más de la mitad de esto es de producción de Chinorme, ¿no? Acá tenemos acero también, igual, ¿no? Acero, 1.800 millones de toneladas anuales, es una barbaridad, ¿no? No ve, plásticos están en total, sin contar elastómeros, unos 360, contando elastómeros serán pues 450 millones de toneladas. Tal vez habría que comparar con unos productos químicos, ácido sulfúrico, no sé, 150 millones, amoníaco serán 180 millones, tal vez más, están por acá, ¿no? Son importantes también. Los otros metales que son importantes también, pero noten la producción es muy pequeña comparada, ¿no? 60 millones del aluminio con reciclos y todo, cobre 24, zinc, plomo. He puesto estos 3 metales porque el Perú los produce y son commodities, son importantes, ¿no? Zinc, el plomo está ahí dando vueltas en el ciclo industrial. Ya saben, mucho del plomo va a aleaciones metales, pero gran parte va a los acumuladores, o sea, las baterías. Esa es producción anual, sí, Cassandra, es producción anual. ¿Ya? Y son datos recientes, o sea, he buscado en Statista, en el World Steel, que es la Asociación Internacional de Acero, publica anualmente el anuario del acero. Ahí está todo, o sea, lo que uno no consigue del Perú, ahí está. Así que, chicos, si tienen interés por más de esta información, contáctenme, ¿no?
Y ahí tengo mi asesoría los días viernes en la mañana, de 11 a 12, con gusto, ¿no? Me escriben, les pongo ahí el acceso, me contactan y ahí hay bastante información. Ahí se puede sacar mucho, ¿no? Entonces, esto ya, de hecho, estamos viendo es importante. Es un material de mucha importancia, ¿no? Y la tendencia no se sabía, las proyecciones eran de que llegaríamos a 4.500 millones. Eso hay que sentir esa cifra, 4.500 millones de toneladas, ¿no? ¿Cuánto produce el Perú con todas las plantas que tenemos? No sé, unos 8 millones, tal vez 9 millones, ¿ya? Somos pequeñitos, pues, comparados allí, ¿no? Hay plantas grandes, México, Estados Unidos y esta China tiene, pues, plantas enormes. Bueno, ¿qué hay dentro del cemento? ¿Qué es lo que hace que el cemento, pues, tenga esas propiedades? ¿Ya? Hablemos del cemento convencional o común, que le llaman en inglés Ordinary Portland Cement, OPC, así se le llama internacionalmente. Es el cemento común, que está compuesto aproximadamente de 95% de clinker. Lo que llamamos clinker es una roca, una piedra dura que aparece después del proceso de transformación química, y un 5% de yeso, ¿ya? El yeso es sulfato de calcio, ¿no? Y este yeso, ¿no? Anhidrita, parece sulfato de calcio semihidratado, ayuda, ¿no? Controla la fragua. De otra manera, el clinker, el polvo, se endurecería hasta con la humedad del aire. Así que es importante agregar una cantidad. En el Perú hay otros términos, ¿no? Por ejemplo, los albañiles, cuando mezclan más yeso al cemento, le llaman diablo fuerte, y hacen unas mezclas ahí especiales que sirven para ciertas reparaciones, pero ya pierde la resistencia, eso es cierto, ¿ya? Eso sería el cemento común tradicional, ¿no? Se llama el cemento Portland ordinario o común. ¿Qué cosa contiene el clinker, ¿no? Ya, el clinker se obtiene, ¿ya?, por la transformación química de las materias primas, de las cuales el 80% es caliza o más, ¿ya? Es una cantidad fuerte, ¿ya? Otros materiales arcillosos, ¿no? Se usa esquisto, qué sé yo, distintos, caolín o lo que haya disponible, ¿no? Alguno tiene que aportar aluminio y un poco también de óxido de hierro. Normalmente se usa mineral de hierro para eso, ¿ya? Químicamente, ¿qué contiene? El clinker contiene estos 4 componentes importantes, ya que la industria química y el cemento la muestra en forma fragua. Fragua, buena pregunta. Vamos a ver luego las preguntas, pero acá en el Perú fragua puede entenderse por otras cosas. Es el regulador del endurecimiento, eso se llama fraguar, ¿no? Pero acá fraguar puede significar también falsificar algo, fraguar puede ser la fragua del acero, calentar, ¿no? Y acá le llaman en el Perú fragua a la masa que se usa, ¿no?, del cemento que se usa para unir los espacios entre las mayólicas o los pisos, le dicen la fragua, ¿no? Bueno, en realidad, cualquier material que endurece está fraguando, está endureciendo. En el sentido del cemento se usa ese término. ¿Dónde estábamos? Estas fórmulas. Sí, las preguntas, gracias Alison, porque si no se va a interrumpir y tenemos que cumplir con el cronograma. Y son bastantes láminas todavía. Estas fórmulas químicas se hacen tan complejas, ¿no? Imagínense, 4 veces CaO, Al2 o 3, o si lo quieren unido, Ca2, SiO4, bueno, entonces la industria química, los ceramistas y en el cemento han adoptado la notación corta. En vez de escribir CaO, óxido de calcio, escriben C. Acá están algunos de las abreviaciones. En vez de escribir SiO2, ponen S, o sea, S no es azufre, es dióxido de silicio, sílice. Así que este sería el llamado silicato dicálcico, ¿no?, que le llaman velita también, porque hay un mineral que tiene más o menos esa composición. El otro es el silicato tricálcico. Esto es la mayoría del clinker, ¿no? Esto es la mayoría, ¿no? 75-80% de esto es así. Unas cantidades menores hay de aluminato tricálcico y del llamado ferrito aluminato o alumino ferrito tetracálcico. Y pequeña proporción de óxidos libres, también hay algunos óxidos presentes, ¿ya? Entonces, estos componentes son los que están en el clinker. Después de la transformación química, eso se forma. ¿En qué proporción están? Bueno, eso depende de los tipos de cemento, ¿ya? La norma ASTM es 650 y acá en el Perú tenemos la 334.009, ¿no? Prácticamente ha adoptado esta norma, ¿no?, con esa misma clasificación, ¿ya?
Esta norma me dice los tipos de cemento, el estándar, el tipo 1. Cada vez que vean ustedes en la bolsa tipo 1, ya saben qué cemento es y más o menos qué proporción tiene. ¿Qué diferencia hay entre este silicato tricálcico y el dicálcico? El tricálcico endurece más rápido. Entonces, los cementos de mayor calor de hidratación y endurecimiento más, inicial más rápido contienen mayor cantidad, pues acá lo pueden ver. En cambio, los que son de endurecimiento lento, ¿no? Por ejemplo, estructuras masivas, ¿no? Represas, algo, contienen más silicato dicálcico, ¿ya? Estos dos son importantes. Estos de acá no aportan mucho la dureza, la resistencia al cemento. Uno dice, bueno, y si no aportan, porque en realidad es mucho más baja, puros son mucho más bajas. Estos dos en realidad están presentes porque la reacción química si no requeriría temperaturas muy altas, o sea, hacen el efecto de fundentes. El óxido de hierro, el óxido de aluminio bajan el punto de fusión de esa masa que se está ahí formando en el horno. ¿Ya? Si no usásemos estos componentes, las temperaturas serían más altas. Usualmente en el cemento hablamos de 1450 grados, ¿no? Ustedes habrán escuchado el término cemento blanco. Sí, existe, cemento blanco. ¿Qué quiere decir? Es el mismo cemento, pero con materias primas más puras. Ya quiere decir, la caliza ya no tiene contaminantes de óxidos de hierro ni nada, entonces tiene un color muy claro. Igual se utiliza sílice, pero bastante pura, ¿no? Cuarzo, así, blanca, ¿no? Entonces, molido eso va a dar un cemento blanco, pero como debe formarse estos silicatos, requiere temperaturas más altas, ¿no? Cercanas ya a 2000 grados a veces. Entonces es más costoso, ¿no? Se hace en algunos casos, pero no es el cemento usual. Pues el cemento que tenemos es gris debido a estos óxidos que se forman allá. Entonces ustedes ven los tipos de cementos y qué componentes aproximados tienen según esta norma. ¿Ya? Esto lo encontré en un libro antiguo, porque en los libros actuales mencionan solo los tipos y las características, pero no te dicen más o menos cuánto tiene. La norma técnica peruana sí dice tal porcentaje debe tener, pero no especifica tan claramente como estaba en la norma americana original. Bien, ¿cómo se fabrica el cemento? ¿Cómo se fabrica el cemento? ¿Cuáles son los métodos? Aquí he puesto una lista, claro, no la voy a leer, pero sí les puedo mencionar que hay básicamente dos vías, ¿no? La vía húmeda y la vía seca. La mayoría del cemento del mundo se hace por vía seca, pero algunas plantas usan el cemento vía húmeda. Y en algunos países en vías de desarrollo, todavía en India y en varios sitios, son grandes productores, se usa todavía el método antiguo, o sea, el horno vertical, el horno de Cuba, le pueden decir, es un horno alto, ¿no? Y ahí se va agregando y casi todo el control es manual, y bueno, simplemente porque no hay la tecnología directa apropiada, así que se hace, así como hacen los ladrillos artesanales, hay cementos así, artesanales, así se empezó a producir el cemento. Pero hoy día la tecnología es del horno rotatorio, un horno largo, que es una de las piezas, dicen que es la pieza mecánica con movimiento más grande del mundo, ¿no? Efectivamente, en algunos casos llega a 200 metros de largo en los procesos vía húmeda, y usualmente sería hornos de 50, 90 metros, por ahí está el tamaño, ¿no? Entonces, hay método vía húmeda y vía seca. ¿Ya? Vía húmeda quiere decir las materias primas se preparan previamente en forma de una pulpa, ¿no? Un líquido, ¿no? Con agua, se mezcla, se muele muy bien, se homogeniza muy bien en forma líquida y finalmente se agrega al horno y en el horno empieza primero a perder agua y eso cuesta mucha energía, por eso este tipo de método no se usa tanto, ¿no? Hay métodos llamados semihúmeda, semiseca, la diferencia, bueno, es que se filtra antes, ¿no? Se le quita agua antes, luego se peletiza, se hacen unas pelotitas, ¿no? Y luego se agrega al horno. Hay otros casos donde hacen el presecado de los pellets en otro equipo y luego entra al horno. Ya son variantes, son mejoras nada más, pero básicamente es esto. Después, en la vía seca se usaba antiguamente hornos muy largos. Recuerdo haber visitado cementos a Tocongo cuando estudiaba todavía en la universidad y no había eso de los ciclones, esas cosas que hoy día se ven. Eso no había, pues la tecnología era un horno largo y ya está. Y muy largo, ¿no? Y era mantenimiento de estos equipos es muy costoso y no puede parar. Si para, está parada toda la planta. Luego aparecieron los precalentadores, ¿no? Con una torre de ciclones que son enormes, súper altas, ¿no? 4 hasta 6 ciclones. Y obviamente se usa también el precalcinador, que es un equipo previo al horno que hace la mayoría del trabajo de la calcinación, o sea, la eliminación del CO2.
Esos son, digamos, si los marcamos acá, esta sería la tecnología que se está usando más ahora. ¿Ya? Ya, esta de acá, sí, pero ya no tanto. Se usa en algunos lugares del mundo, tiene ciertas ventajas, la homogenización, ¿ya? La homogenización del material es mejor, o sea, se gasta menos en homogenización, energía eléctrica en mover máquinas, pero se gasta más en el proceso de químico, ¿ya? El gasto energético, vamos a ver, acá es bien alto. En el método vía seca se gasta más energía eléctrica en la homogenización, molienda, mantener el producto así, bien mezclado. Ya les explico por qué, porque eso en la parte química parece ser, dicen, pero qué raro, ¿por qué hay que gastar tanto? ¿Por qué tantas pilas? ¿Por qué lo revuelven tanto? Ya está, ya. No, bueno, no está. Ahora lo vamos a ver. Ya, acá es una comparación, esto está tomado del libro de texto, bueno, la versión en inglés del libro de texto del curso de tecnología de materiales, para que vean que la primera etapa es la misma, esta es la etapa de extracción de la materia prima, bueno, preparación, chacado primario, lo que sea. Luego viene la preparación de lo que se llama la harina cruda o comida cruda, o simplemente le decimos el crudo, el cemento crudo. En el método vía seca, entonces viene mucha mezcla, muchos hilos, ¿no? Se vuelve a mezclar, se va triturando. El molino puede ser tipo vertical o puede ser molinos así horizontales de bolas, ¿no? Y se mezcla y se obtiene entonces el crudo, ¿no? La harina cruda o comida cruda, ¿no? En el método húmedo se hace esto pero con agua, entonces se crea una pulpa y esta pulpa ya está lista para entrar al horno. Acá dice opcional, pero no es verdad. La mayoría de procesos hoy día tienen esto, ¿no? Tienen torres ciclones de calentamiento y el horno de precalcinación. Y luego está el horno rotatorio, ya lo vamos a ver en fotos, ¿no? Y de aquí se obtiene el clinker. El clinker se puede almacenar por meses. Normalmente, mientras no lo trituren, no pasa nada con él. La humedad del aire no le hace mucho. Pero cuando se tritura, y se tritura muy fino, ya estamos hablando de tamaños de menos de 10 micras, ¿no? Súper fino, en el cemento, y ha mezclado con yeso. Si no lo mezcla con yeso, este se endurece con la humedad del aire. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, veamos el proceso que más se usa, pues. En nuestro medio también es en vía seca. Ahí está. ¿Ya? Son 4 etapas básicas. Extracción de la materia prima, ¿no? Acá se gasta energía, se gasta, por supuesto, explosivos, químicos, cosas, y hay muchas emisiones, polvos, estas se capturan. Antiguamente esto se trituraba en algún punto en la cantera y ya los polvos iban así, ¿no? Ahora todo eso se captura, ¿no? Hay sistemas rociados con agua, todas esas tecnologías se usan. En la preparación de la materia prima, que incluye la molienda, la homogenización, es donde se gasta más energía eléctrica, ¿ya? Un 80% del total de la energía se va acá, pero energía eléctrica se gasta bastante acá y acá, en estas 2 etapas. Estamos hablando de la etapa de preparación y la etapa de molienda, ahí se gasta bastante, ¿ya? Todas estas emiten polvos, ¿no? La etapa química, la sinterización, calcinación y sinterización, ¿no? Que para obtener el clinker, esta es la etapa más costosa de energía térmica, sobre todo, ¿no? Y finalmente viene ya la molienda y preparación del cemento, las mezclas. Ahí vienen las adiciones y esto, y se obtiene pues el cemento como lo conocemos, ¿ya? Aquí tenemos un proceso, ya mostrando un poco las materias primas para que se den idea, ¿no? Como son. La caliza es una roca así clara, ¿no? Tiene a veces jaspes marrones, a veces se ve más gris, depende de qué contaminantes tenga, pero es carbonato de calcio, ¿no? La arcilla viene en forma de laja, de esquistos, de roca, es una roca sedimentaria, el esquisto ya es una roca transformada, metamórfica, ¿no? Y el mineral de hierro lo compran, pues, de los productores, estos y viene como marrón negro casi, ¿no? En pequeña proporción, 2-3% entra en la mezcla. Arcilla entra un poco más porque tiene que aportar aluminio, y esas son las materias primas. ¿Hay alternativas? Sí, claro, se pueden usar conchas marinas, se pueden usar de todo, pero lo típico es que la planta de cemento esté ubicada cerca de la cantera de caliza, esa es la que manda. Miren ustedes en Google Maps dónde está Cemento Atocongo y van a ver ahí la cantera al lado. Es impresionante, pero es así, ¿no? Entonces, se extrae la materia prima, se transforma, se homogeniza en pilas, ¿no? Bastantes de estas, algunas, bueno, donde llueve esto tiene que estar cubierto, pero se homogeniza. La molienda del crudo, ¿no? En esta molienda se aprovecha para secar, sacarle humedad, ¿no? Aquí están los dispositivos de captura, ¿no? Precipitadores, y luego viene esta unidad que la vamos a ver en más detalle luego, ¿no? Es el horno
de rotatorio, de calcinación y sintetización con sus unidades previas, las torres de ciclones y el precalcinador. Y de aquí ya se obtiene el clinker se almacena, se ve así como pelotitas gris oscuro, ¿no? De tamaños hasta, no sé, 2,5 pulgadas, algo por ahí, ¿no? Y así está, se acumula. Y luego, a medida que se necesita, se saca el clinker con los otros ingredientes o aditivos, se muelen, normalmente molinos de bolas de varias cámaras, y se obtiene entonces el polvo que se almacena según los tipos de cemento, y se transporta, ¿ya? Y se vende, no se ensaca, si es a granel, si es en bolsas grandes, esto que llaman big bags, o en las bombonas estas, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Eso es más el proceso del cemento. Acá se ven algunos de los equipos, ¿ya? Para tener idea. Esta es una pila de homogenización. Noten que la faja acá tiene una descarga que es móvil, se mueve a lo largo de rieles, ¿no? Entonces va poniendo, y por abajo se va sacando el material y otra vez se vuelve a homogenizar. La pregunta es, ¿por qué se gasta tanta energía? Siempre me pregunté, ¿por qué se gasta tanta energía en homogenizar el material seco? Y nadie me daba una respuesta muy clara allí, inclusive en la industria del cemento. Bueno, sí es importante la calidad, sí, pero ¿cómo afecta la calidad? Hasta que encontré un estudio, ¿no?, donde hacía la clásica fórmula. Decía, bueno, supongamos que yo tengo tal cantidad, kilogramos de caliza, tanto de óxido de aluminio, tanto de silicio y tanto de hierro. Y con eso quiero saber cuánto obtengo de silicato dicálcico, tricálcico, etc. Un balance, ¿no?, de materia. No se lo voy a mostrar ahora, pero no viene al caso. Entonces hizo el cálculo con ciertas proporciones y resultó que su cemento tenía 45%, ¿no? Así se están guardando los mensajes, ¿ya? 45%, por ejemplo, de silicato dicálcico, tanto de tricálcico, salía la fórmula. Y luego dijo, variemos solamente en 1% la proporción de carbonato de calcio en la fórmula. Y hizo el cálculo y sale que el producto variaba 10%. O sea, si tenía antes 41, ahora tenía 51 de silicato dicálcico. O sea, una pequeña variación en la composición produce una gran variación en el producto final. Y por eso es que se gasta mucha energía en homogenizar. Esta torre que se ve acá al lado, por ejemplo, este tanque grande es probablemente el silo de homogenización. Se mantiene con aire a presión y tiene que ser una composición muy pareja en toda la masa. De otra manera, vamos a tener una pelotita de clinker de tipo tal, otra pelotita de otro tipo, va a salir distinto, ¿ya? Acá está la torre de ciclones. Esta es la torre de ciclones, a ver si puedo ampliar un poquito. Acá se puede ver la torre de ciclones, ya, este es el máximo que da. Bueno, esta es la torre de precalentamiento, ya. Acá no deja, tiene que estar, mira, cuando uno amplía ya no puede usar el lapicero, ¿ves? Ahí está la torre de ciclones. Esto se ve gigante. Si ustedes han visitado Cemento Atocongo, al acercarse uno dice, ¿qué? Es el edificio más alto, creo, de Lima, ¿no? O sea, es una cosa gigantesca, ¿no? De 4 o 5 ciclones a lo alto. Y lo que hacen estos ciclones es que llevan el material con una corriente de gases calientes y de ahí se va al otro de arriba, mientras que el material granulajando, el gas va subiendo y así lo separan. El horno propiamente está acá a la derecha, se ve una parte nada más. Los otros son ductos, ¿eh? Son ductos de gases calientes, probablemente el precalcinador esté por acá cerca, no se ve muy bien en la foto, pero básicamente eso es lo que hay en una planta de cemento. Mucho ruido, ¿ya? Estos molinos de bola suenan muchísimo, ¿no? El horno mismo rotatorio, pues es una máquina gigante en movimiento, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la tecnología de hornos? Para darles una idea, mira, un horno de vía húmeda tenía más o menos 200 metros y tenía varias zonas. La zona de secado, la zona de precalentamiento, la zona de calcinación, la zona de sinterización, aquí es donde se generan los compuestos del clinker, y la zona de enfriamiento. Y luego estaba el enfriador de clinker, ¿ya? Entonces, en la siguiente etapa, que ya es el horno rotatorio de tipo seco, pero sin precalentador, la etapa de secado ya no hay, ya, eso ya no es necesario, porque viene húmedo. Clinker polvoriento, ¿eh? De eso lo mencionamos luego, pues eso depende mucho de cómo opere el horno y el sistema de enfriamiento. Muy bien. Estábamos en el horno de largo vía seca. Entonces, este horno ya no tiene la etapa esta de secado, entonces se pudo reducir la longitud a 130 metros. Luego tenemos
el horno de vía seca con la torre de precalentamiento, con los ciclones. Ya se pudo reducir a 90 metros, ¿no? Y luego aparecieron ya, en la tecnología convencional, hornos de 50 metros o menos, ¿ya? Que ya tienen no solo la torre de ciclones, sino también esta zona de calcinación. La caliza se descompone a 900 grados aproximadamente, entonces el 90% de la calcinación ya se realiza ahora fuera del horno rotatorio. Esa es una gran ventaja. Esto ha permitido reducir el consumo de energía y también aumentar la capacidad del horno. Entonces ahora hay hornos de hasta 30 metros, ¿no? El Cemento Inca tiene un horno de 30 metros, Atocongo tiene 50, ¿no? Entonces no tiene que ser ya tan grandes. Ha mejorado mucho entonces. Cuanto más pequeño el equipo, más fácil también de mantenimiento, menor costo. Cuando decimos costo, dice pero ¿cuánto costo? A ver, un día nos hicieron calcular eso en una visita en Cemento Inca. Calculen ustedes, miren, los refractarios, o sea, el material resistente al calor que reviste el horno por dentro. El horno está hecho de acero, el acero no soportaría la temperatura. Entonces, ese material, que es el revestimiento interior del horno, nos dijo, calculen, tiene tanto de largo y tanto de ancho. Calculen cuántos van en la periferia, ya hicimos el cálculo. Calculen ahora a lo largo cuántos entran, ¿no? El precio de cada refractario de estos, no de los más caros, que estamos hablando de los que van mayormente en el horno, dijo eran tantos, $7 o algo por pieza, ¿ya? Calculamos ya como $40.000 solo el refractario, ¿ya? Eso es lo que cuesta, más la parada del horno, la mano de obra de sacar el revestimiento anterior. Entonces es evidente que es un equipo caro de mantener y crucial, o sea, para el horno, para la planta. Así se ve más o menos por dentro, ¿no? Cuando descarga el clinker se ve como unas pelotas, así, es como lava fundida, pero no tan líquida, o sea, eso no se quiere. Si empieza a caer líquido ya se le pasó la temperatura al horno, tiene que caer como pastosas y se forman como bolitas así candentes, ¿no? El quemador es una llama enorme que llega casi hasta 1/3 del horno y acá llega hasta 2000 grados o algo así. Ese quemador es con carbón o con carbón y gas o con petróleo, ¿no? Varía. La torre de ciclones es muy grande comparada, ¿no? Con el horno. Y esto ya los gases salen, van a filtros, claro. Entonces se alimenta el crudo por arriba, este va a un ciclón, de ahí baja el otro, y ahí baja el otro, y así sucesivamente, mientras que los gases van en sentido contrario, ¿ya? Si podemos dibujarlo, los gases irían en sentido contrario. Ahí está. Un poco difícil dibujar con la mano. Ahí está. Ya. Los gases van en sentido, mientras que los sólidos caen por la parte inferior de los ciclones. El ciclón tiene una zona cilíndrica y una zona, ¿no? Y como entra en forma tangencial, genera pues un ciclón, un remolino, ¿no? Entonces, una vez que ya entra al horno, empieza acá, ya llega con 800 grados, 700 grados, quiere decir ya la mayoría de la caliza ya también se ha descompuesto y empiezan las primeras reacciones. Ya no es objeto acá de esta charla explicarles toda la química de las reacciones, es bastante complejo, pero digamos que a unos 2/3 ya la mayoría de los compuestos se han formado. Gracias a la presencia de aluminio y hierro es que las temperaturas en el clinker llegan a 1450, 1430, ¿no? De otra manera, hay temperaturas muy altas necesarias. Cuando el clinker cae así y se va ya sea a un cilindro o a un horno, un enfriador de parrilla. Y de este enfriador sale aire. Ese aire caliente se usa. Por eso hablan en el horno del aire para la combustión, le llaman el aire primario. El aire falso que entra al horno le dicen secundario. Y este gas caliente del enfriamiento del clinker se usa para la precalcinación y se llama aire terciario. Sus nombres han quedado, están establecidos. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Ya que hemos hablado del horno, esa es la pieza clave del horno. Bueno, alto consumo de energía. ¿Ya? En el proceso vía húmeda se llega hasta 6 gigajoule por tonelada. A veces esa cifra uno dice 6, ya, pero ¿qué es eso? Bueno, ¿cuánto tiene un barril de petróleo? ¿No? ¿Cuántos son? ¿No? Hay una tonelada de petróleo equivalente, son como 7 barriles, para darles idea. Una tonelada de carbón da, por ejemplo, 38.000, ¿no? Gigajoule, ¿no? Un kilogramo da 38.000 kilojoules, bueno, una tonelada da 38.000 o 33.000, depende del tipo de carbón. O sea, se gasta mucha energía en descomponer la caliza y en alcanzar las temperaturas. Y bueno, hay pérdidas de calor en el sistema. Tantas pérdidas que el horno por fuera se ve como oxidado,
tiene que enfriarse con ventiladores, porque si no se controla eso, el acero se ablanda y colapsa el horno. Así que no puede ser. Entonces, gran consumo de energía. En los procesos vía seca, los más eficientes, 3 gigajoule. En los vía húmeda se gasta mucho más, ¿no? Los combustibles típicos, bueno, ahí está, gas natural, petróleo pesado y residual. Emisiones de gases de invernadero. La industria cementera es responsable del 5 al 6%, algunos autores dicen 8%, de las emisiones de dióxido de carbono, que sabemos que es el principal gas que está ahora afectando. Ya el vapor de agua es un gas de invernadero, pero el vapor de agua está en el ciclo hidrológico, o sea, se condensa, se separa y más bien nos mantiene una temperatura adecuada. Pero el CO2 se ha ido incrementando, 2 ppm, 2 partes por millón por año, estamos en 415. Así que, imagínense, cortar este rubro sería una gran cosa. Ya, la mitad de estas, no, un poco más tal vez, es por la descomposición de la caliza y el resto es por la combustión del combustible, ¿no? Así es. Otros gases, ¿sí? Si uso un carbón de baja calidad voy a tener óxidos de azufre, las temperaturas altas generan óxidos de nitrógeno, o sea, smog, tenemos lluvia ácida, todas cosas. Polvos, claro, bastantes polvos de varios tipos. Esto se captura muy bien, hay tecnología muy buena para esto, pero también ruido, olores. Si se usan combustibles alternativos pueden haber olores molestos también. Pero digamos que los dos rubros grandes están acá. Estos son consumo de energía, emisiones y, bueno, otros gases. Esto se maneja muy bien. Lo otro se puede filtrar. Ahí están las emisiones, miren. ¿Ya? ¿Cuál es la producción de cemento? Fíjense. ¿Ya? Anuales, como alguien preguntó, me dijo, anuales sí, 4.000, y parece haberse estabilizado en los últimos años. Esto he chequeado acá hasta el 2020, y simplemente está en 4.200, parece haberse estabilizado en los últimos años. Grandes productores, obviamente, China, India, ¿no? Acá está Estados Unidos, increíble, ¿no? Vietnam acá, un país que estuvo en guerra con Estados Unidos, ahora son socios, y ahí están. Y dentro de nosotros, pues están montones de países, Turquía, Egipto, estos están metidos. Acá vemos las emisiones, miren, por distintos rubros, ¿no? Esto es reciente, de un estudio que salió de la BBC, Noticias, ¿no? Decía, es el emisor de CO2 que nadie se acuerda. ¿Ya? Acá están 1.500 millones de toneladas, 1.600. ¿Cuántos se producen de emisiones de CO2 anuales? Algo de 35.000 millones, ¿no? Son 10.000 millones casi de toneladas de carbono, medido como CO2 sería 3.7 veces más, 37.000, ¿ya? Entonces de ahí sale, ¿ya? 5%, ¿ya? Gran cantidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a eso? Estos son los combustibles convencionales, ¿de acuerdo? Pero esto es todo lo que podemos usar acá. Todo esto se puede usar. Y lo usa la industria. Ya no es cuento, lo usa, la industria lo usa. ¿Ya? Neumáticos usados, ¿no? Mejor aún, triturados, transformados, hechos así, granulados, sería mejor todavía, ¿no? Pero sí, hay tipos que tienen alimentación ahí de neumáticos. Desecho municipal, estamos hablando de basura municipal, ¿ya? O sea, ¿ya? Esto es Municipal Solid Waste. Esto también se ha dado, le llaman meat and bone meal, ¿no? Harina de carne y huesos. Por ejemplo, se ha dado cuando ha tenido que haber sacrificio así obligado de reses, por ejemplo, el tema de las vacas locas, ¿no? De la encefalopatía espongiforme bovina, así se llama, DSE. Bueno, eso obligó a que se tengan que sacrificar muchísimas cabezas de ganado. Y bueno, ¿qué hacer con tanto eso? Bueno, lo mejor era pues, convertirlas, ¿no? Calcinar eso, convertirlo en una harina, y esa harina es combustible. Y eso se ha hecho en pequeñas cantidades, se ha alimentado los hornos de cemento. ¿Ya? Combustibles de desechos, o sea, basura procesada ya, separada, lo que ya no se puede compostar, lo que ya no se puede incinerar directamente, bueno, ese tipo de basura puede entrar muy bien, ¿ya? En el horno. Esto no es muy conocido en nuestro medio, pero le llaman el pot liner, ¿no? Cement pot liner, que viene a ser, el aluminio se produce en forma electrolítica, y eso quiere decir que hay un electrodo que hace de ánodo y otro de cátodo. El cátodo está arriba y el ánodo viene a ser el revestimiento de las celdas electrolíticas, y está hecho pues, de grafito. Cuando ya terminan su tiempo de vida, se rajan y hay que reemplazarlas, eso sirve también como combustible. Y más, ¿no?
lodos de las plantas de clarificación de aguas residuales, plásticos usados, cascarilla de arroz, se puede usar perfectamente, ¿no? Uno a veces llama la atención, hoy en Tarapoto tenemos bastante producción de arroz y hay esa cascarilla que no saben qué hacer con ella, la podríamos usar, y las guilleras la podríamos usar en cemento, sí, ¿no? Igual, un residuo, cuando se procesan los automóviles en esas máquinas gigantes que los deshacen en pedazos y van sacando los metales, todo, bueno, queda un residuo final, eso se puede usar. Alternativos líquidos, ¿no? Residuos de pintura, lodos, por ejemplo, las pinturas basadas en agua de la industria de automotriz moderna, esas pinturas dejan residuos, eso se puede usar también como combustible, ¿no? Gases, ¿no? Gases, biogás, gases sanitarios, rellenos sanitarios, pirólisis, todo eso puede entrar como combustible. El problema es que no está al lado, la planta la tengo acá, pero el que produce este combustible está acá lejos, entonces hay que sopesar los costos ahí, pero es ideal. Las empresas lo hacen. Aquí hay dos ejemplos. ¿Ya? Esto es de un video publicado por la Sociedad Cementera de Polonia y muestra cómo efectivamente, aparte del carbón y todo lo que usan, miren, residuos sólidos, la fracción que ya no la pueden compostar, no la pueden usar, aquí hay de todo, acá hay plásticos, miren, globos, que sea, todo esto de acá puede entrar en el horno de cemento. Y acá está otro ejemplo, llantas, ¿no? Noten la faja transportadora acá, está alimentando llantas al horno, acá hay dos hornos en realidad, esto se ve oscuro, es uno que ya está en la zona caliente, ¿no? Ahí está entrando, ¿ya? Y ahí hay unos elevadores con unos ganchos, y esto lo llevan, lo trituran un poco y lo meten al horno. Total, la llanta, ¿qué contiene? Caucho, negro de humo, contiene algo de azufre, contiene cuerdas de acero, ningún problema, ¿no? Eso al final termina en la composición del cemento. Entonces, ese material se puede usar. ¿Se hace en el Perú? ¿Se ha tratado de hacer? Sí, Cemento Tocongo ha tratado de hacer esto, pero lo que no puede conseguir aquí es un suministro constante de llantas usadas. Las empresas mineras tienen esas gigantes, pero para ellos es más costoso traerlas a Lima, o mejor enterrarlas en la mina, ¿no? En el socavón o en el Tajo abierto, ahí las entierran. ¿Qué van a hacer con ellas? Pesan unas toneladas, el gasto sería grande. Pero en otros países que hay tantas llantas usadas que no saben qué hacer con ellas, están apiladas, entran muy bien, ¿no? ¿Cuánto hay de reducción acá? 10-15% del consumo de energía. Es una gran cosa. Estamos reemplazando combustible fósil por algo que también viene de fuentes fósiles, pero que al menos estoy dando otro uso. Entonces ya gasto menos combustible fósil original. Y así hay varios de estos ejemplos, ¿ya? Pero la industria ya se adaptó hace tiempo. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos reemplazar el clinker. Ya lo que se llaman adiciones. Ustedes los civiles conocen muy bien el término, ¿no? Adiciones. Yo le puedo poner algo más al cemento. Está bien. Ya. Entre ellos está, por ejemplo, lo que la empresa esta Cemento Inca genera, se llama el filler calizo. Ya, muy bien. Ya. Pero yo lo que puedo hacer es un material que tenga el mismo comportamiento que el cemento. Tal vez no la misma resistencia, pero en promedio ese cemento sí va a cumplir con las normas. Estos son los llamados cementos adicionados, ¿no? Que utilizan materiales suplementarios, ¿ya? Dentro de ellos están cenizas volcánicas, que conocemos como puzzolana. Ese cemento llamado tipo 1P ya existe en el Perú, ya Cemento Tocongo lo producía hace tiempo, ¿no? Lo consideraban de menor calidad, pero no es necesariamente así. Escorias de altos hornos, especialmente, no de fundición, de altos hornos. Esto es común, blast furnace slag en inglés, ¿no? Esto es estándar en la industria. Ese material se importa. En el Perú, Cemento Inca lo importa de Japón y lo tiene almacenado enorme. Parece una arena gris fina. Eso reemplaza el clinker. 25-30% en menos clinker, o sea, menos energía. Esto no hay en nuestro medio humos de sílice que vienen de la producción de ferrosilicio, de esto. Cenizas volantes de las plantas térmicas de carbón. Esquisto calcinado, o sea, una arcilla precalcinada también, ¿no? Para que vean qué importancia tiene esto, ¿no? La norma europea contempla 5 tipos de cemento también, pero solo el uno equivale al cemento tradicional Portland con sus 5 tipos como los conocemos. Todos los otros son cementos ecológicos, o sea, todos tienen, miren, escoria, humo, sílice, puzzolana, están todos ya previstos. En algunos casos, fíjense la cantidad de clinker, puede llegar a 20%. Un cemento de alto horno, dice, tiene solo 20% de clinker original, el resto son estas adiciones. Entonces es impresionante lo que se puede hacer acá. Y esto está normado, no quiere decir que es un cemento de baja calidad, que va a salir nada.
tiene que tener su resistencia. No servirá tal vez para la parte estructural más crítica de una construcción, pero sirve para obras de infraestructura, para pistas, para veredas, un montón de cosas se pueden hacer. Estos cementos sí se usan, ¿ya? En el Perú tenemos algunos de ellos, ¿ya? En la norma 34090, y es prácticamente espejo de la, ¿no? Un poco modificada de la americana, y aquí podemos ver algunos. Ya están en el mercado, miren, 1P, MS. MS significa pues metal slag. Si tú le dices cemento escoria, nadie te lo compra. Pero si le pones MS, ¿no? Inca también tiene acá uno MS. Resulta que este cemento le cuesta menos a la empresa producir y lo vende a mejor precio. Y lo vende como antisalitre, ¿no? Y efectivamente, tiene un grano bien fino y no permite la propagación de esos cristales que se forman, ¿no? Con el problema de salitre. Entonces, sí hay, estos tipos también hay. Pero esto representa una reducción del consumo de energía porque hay que usar menos clinker para el cemento. Está en la norma. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay para estas tecnologías? Los llamados cementos ecológicos, verdes, alternativos, así les llaman, ¿no? Cementos de carbono negativo. Hay varios procesos, muchos están en investigación y en desarrollo, pero algunos de ellos están ya como que están por empezar, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, Celitament, es de Karlsruhe, de Alemania. Ha sido diseñado el producto, es una alternativa al cemento, no es ya el mismo proceso. Ha sido diseñado en la Universidad Tecnológica de Karlsruhe, en el suroeste de Alemania, y finalmente han logrado pues un joint venture y han empezado los inversionistas a llegar, que eso es lo que caracteriza las tecnologías limpias. Hoy acá hay posibilidad de negocio y eso genera pues, ¿no? Un efecto, ¿no? Un círculo virtuoso cada vez más. Y, bueno, ya están en escala de producción piloto. ¿Ya? Y hay otros, hay unos que por ejemplo utilizan el agua de mar, hay otros que usan menores temperaturas de sintetización, ya son variantes. Algunos dicen llegar hasta 50% de reducción de las emisiones, o sea, en vez de 900 kilos, digamos, de los 500 kilos del combustible, entonces estaríamos hablando de unos 450 que vendrían del combustible, la mitad. O sea, eso está bien, ¿no? Es una gran ventaja. Pero hay algunos que son realmente interesantes, ¿ya? Aquí quiero presentarles dos. El de Celitament es así. Usa igual carbonato de calcio, acá está, limestone, caliza, se calcina, se retira en forma pura el CO2, hay que capturarlo, hay que ver qué hacer con él, pero ya se separa acá el CO2. Y luego este óxido de calcio, esta cal, se mezcla con sílice, ¿no? Y agua en una autoclave, o sea, ya no estamos hablando del proceso del horno rotatorio con temperaturas altas, no. Es una autoclave a 200 grados, a presión, y se logra hacer acá un silicato hidratado de calcio, que tiene el comportamiento del cemento. Con algunas adiciones, se muele y tenemos un producto que reemplazaría el cemento. ¿Ya? Esto no es, no, sí, hace unos años apareció el tema, pero ahora he visto la página y ya están en escala piloto, están produciendo. Otro ejemplo acá es hacer una electrólisis del agua con presencia de carbonato de calcio. Entonces esta electrólisis va a producir oxígeno, hidrógeno y simultáneamente CO2, porque se va a descomponer ya no por calor, sino por energía eléctrica, se va a descomponer la caliza. Este hidrógeno se puede usar en celdas de combustible. El oxígeno también, o sea, se recupera parte de la eléctrica que acá ha sido generada por fuentes renovables, y además el CO2 se le daría uso, ¿no? Por ejemplo, este EOR significa recuperación mejorada del petróleo, o sea, se inyecta en los pozos para que produzca más, ¿no? Utilización directa en la industria o captura y almacenamiento. Entonces, este proceso lo hace pues más limpio. Acá tenemos hidrógeno como combustible más limpio para varios usos, ¿no? Entonces, ese tipo de esquemas están ya saliendo de la investigación, están llegando a nivel piloto. Así que ya se presentan varias posibilidades. En la bibliografía les he puesto varios ejemplos del proceso Calera, el proceso Ether Clinker, ¿no? Acá hay otro que se llama Fortera, que es similar al otro, utiliza soluciones alcalinas. Hay otro que usa carbonato de magnesio, usted le llama carbono negativo, el Novacem, que en vez de generar CO2, absorbe el CO2 de la atmósfera. Todavía no despegan, es cierto, todavía no están en producción industrial en escala,
pero hay al menos 3 de esos que sí van a dar que hablar en el próximo tiempo, porque tiene que haber un cambio, ¿no? Bien, ya redondeando, voy a mantenerme en la hora, ¿no? Otros ejemplos de tecnologías limpias, estos son ejemplos de Perú, y quería mostrarles, sí, de la investigación que hice con el profesor Sotomayor, y que está publicada pues en el libro voy a cambiar ahorita a compartir mi pantalla. Voy a cambiar a compartir mi pantalla. Y este es el libro. Espero que lo puedan ver. A ver, ¿está bien? Sí, lo pueden ver. Ahí está. Este es el libro, ¿no? Lo pueden conseguir, yo me lo he comprado yo mismo, digo, yo soy el autor, sí, me han dado algunos ejemplares, pero ya los he repartido, y yo ya soy ahora de tener todo digital. Entonces, este es el libro que fue publicado en 2019, en julio del 2019, y tiene varios casos prácticos, ¿no? Entonces, en Amazon lo consiguen como libro Kindle, realmente cómodo. O sea, estaba algo, yo pagué como $15, ahora está creo que en $12.95, lo va bajando, ¿no? Y ya pueden buscar y pueden tener acá bastante información. Bueno, aquí está mucho del cemento, hidratación, cementos de bajo carbono, ¿no? Acá está otra vez sobre el clinker, composición química, cálculos, aquí hay todo, balances de materia, energía, miren, todo esto está en el libro descrito, montones de diagramas, las normas técnicas, ¿ya? Pero hay una parte interesante, que está el diagrama de flujo, por ejemplo, de la empresa de Caliza Inca. No he podido poner esto en la presentación porque ya estas figuras, por más que yo las haya elaborado, ahora son propiedad de la universidad. Entonces hablemos acá de los cementos verdes, ¿ya? Aplicación de tecnologías limpias. Esto quería mostrarles, ya que está en la lámina, ¿ya? Aquí está el ejemplo de escoria, ¿no? Miren, escoria de alto horno, la compran de Japón. Claro, la escoria no aparece por arte de magia en el Perú, cuesta traerla, acá está, ¿no? Cuántas millas náuticas, cuántas distancias, cuánto se genera CO2 por transporte. Entonces la reducción es un poco moderada, pues, ¿no? No es tan alta como nos hacen creer a veces. Uy, sí, con eso reemplazo el 20%. Sí, la reducción de emisiones, ¿no? Al 25%, bueno, 21% reduzco de emisiones de CO2, pero ya es un camino, ¿no? Acá podemos ver esto también de los hornos, y por aquí están las tecnologías limpias que utiliza, por ejemplo, esto es en Caliza Inca, quiero mostrarles en Atocongo. Ahí hay una parte interesante, súper interesante. Por ejemplo, nadie se imagina que entre la planta de Atocongo y la Panamericana Sur, a la altura de la playa Colchán, hay una faja transportadora subterránea, y esa faja es, como le llaman, faja circular, o sea, la faja prácticamente la van cambiando de forma, se cierra hasta que forma un tubo, ¿no? Parece un tubo, pero es un tubo en movimiento. Esta faja continua atraviesa en total 8 kilómetros, su gran parte es bajo tierra, atraviesa el cerro Lomo de Corvina y ahí abajo sale a la planta. Entonces sirve para llevar y traer materiales, ¿no? Sea carbón, yeso, clinker, ¿no? Todo eso se hace, porque la empresa exporta clinker. Y todos estos procesos están muy bien descritos acá. Le agradezco al profesor Sotomayor, acá hay ejemplos, él tomó estas fotos. El almacén, por ejemplo, el clinker tiene presión negativa, es decir, para que no haya ninguna emisión de polvos, ¿no? Quiere decir, succiona, constantemente hay una succión y eso pasa a filtros, ¿no? Todos estos sistemas, ¿no? Igual, no se interrumpe acá, debajo de la carretera está la faja que lleva el material para cargar o descargar, pues, de los barcos, ¿sí? Toda esta es la tecnología que normalmente nadie sabía de ella, ¿no? Por eso fue el objetivo de esta investigación, es mostrar lo bueno que ya se hace en el Perú, ¿ya? Igual, o sea, Cemento Pacasmayo hace su cemento con escoria, bueno, hay que mencionarlo, ¿ya? Suena feo el cemento escoria, no, es tan bueno como el otro, para muchas aplicaciones es perfectamente utilizable, ¿no? Está todo normado, o sea, no es posible que la planta produzca un cemento que no cumpla con un estándar de calidad, eso no va a ser. Y ahí viene solo el problema de los combustibles, o sea, si yo voy a usar basura como combustible, hay que pensar que la planta de cemento no es un incinerador de basura, es una planta que produce cemento de calidad. Entonces el combustible tiene que cumplir requisitos, humedad, contenido, poder calorífico, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, como les digo, balance de recursos, acá tienen toda la información detallada, ¿no?
¿no? Acá están balance de materiales y balance de energía hecho para un horno con todos los cálculos, ¿no? Acá están, ¿no? Diagramas de Sankey que le va a indicar cuánto entra con la harina, cuánto con el combustible, cuánto se va, y es más o menos lo que existe en toda la industria cementera. Entonces, esto, volvemos acá a nuestra presentación, ya para redondear, volvemos entonces al documento de la presentación, estamos justo ya en el tiempo. Entonces, acá ponemos ya las últimas láminas. Entonces, en resumen, conclusión acá. Acá estamos, ejemplos de tecnologías limpias en el Perú, ¿no? Hay bastantes casos, ¿no? Por ejemplo, UNACEM hace tiempo cambió su matriz energética, ya no usa 100% carbón, utiliza gran parte es gas natural, a veces de emergencia, petróleo pesado y energía hidroeléctrica, o sea, solo en horas punta, ¿no? Bueno, ahí tienen una central técnica que les ayuda, pero normalmente hay una empresa que se llama la CELEPSA, Central Hidroeléctrica El Platanal, en el río Cañete, 200 megawatts, ahí está la energía eléctrica, ¿no? Es un consumo alto, ¿no? Los molinos y eso consumen bastante. Entonces, cambiando esa matriz energética se puede hacer el proceso pues, más limpio, ¿no? Termino con unas conclusiones, ¿ya? Entonces, primera cosa que hay que grabarse es el cemento, es un material importante, claro, es un motor del desarrollo, indica cómo está el desarrollo económico de un país, ¿ya? Pero es un gran generador de contaminantes, de emisiones de CO2, ¿no? Polvos, óxidos de nitrógeno, azufre, o sea, una producción limpia de cemento tiene que ser con los equipos adecuados, ¿no? Que ya existen. La tendencia principal va a ser probablemente reducir el consumo de combustibles fósiles, porque estos nuevos cementos todavía no están, no despegan. Entonces, esto se va a reducir, la tendencia a reducir no a 600, sino a 450 o menos. ¿Cómo? Reemplazando con materiales adicionales, ¿no? Reemplazando con combustibles renovables, combustibles de fuentes renovables, y además integrando la empresa de cemento a otras industrias, ¿no? El CO2, capturarlo, almacenarlo, eso no es tan fácil, cuesta también energía, pero la integración con otras industrias puede hacer que la industria del cemento sea mucho más eficiente en recursos, aunque la caliza va a seguir siendo el más importante, pero va a ser mucho más eficiente en recursos y en impacto ambiental, ¿ya? Esto, termino entonces la charla, les doy acá una lista de diversos artículos y fuentes de donde he sacado información. Tengo mucha más, ya no quería llenar esto. Y bueno, les agradezco mucho por su atención, por su participación y bueno, estoy abierto a escuchar o recibir sus preguntas y cualquier otra consulta, ya saben, pueden hacerla en cualquier momento, ¿ya? Muchas gracias a Alison, al ingeniero Almeida por su introducción y por el trabajo que han hecho en difundir esto. Muchas gracias, profesor Power. Para las preguntas, agradeceríamos que de repente, para tener un orden, se levante el iconito de levantar la mano y puedan formular las preguntas por chat. A ver, empezamos con Isaac Palma. Veo Elizabeth, ya había escrito una. Sí, Isaac Palma levantó la mano. A ver, respondemos. Isaac Palma pregunta, ¿dónde podría adquirir su libro virtual, profesor Power? Libro virtual, amazon.com. Amazon.com. Escriban ustedes tecnologías limpias en el amazon.com en inglés y ahí aparece, ¿ya? Les puedo dar el link, no hay ningún problema, ¿no? Hay otro más del profesor Sotomayor. Ahora tenemos una consulta de Elizabeth Félix Illescas. Pregunta, profe, pero más allá del costo de mantenimiento, ¿cuál es la importancia de que el horno sea más pequeño? A ver, un horno más corto es evidentemente más barato de operar. Eso suena, sí, el tamaño, sí. Es complejo, no puedes imaginarte el tamaño de un horno sostenido en eso que le llaman tires, o sea, las ruedas, que son una llanta metálica y este está sostenido pues, en estos polines. Es un equipo grande, ¿no? Y cuanto más largo tienes, más difícil de mantenerlo bien centrado, ¿ya?
Entonces se complica el trabajo y hay que estarlo enfriando. Hay puntos donde se generan puntos calientes. Ya, ese es uno asunto. Ahora, cuando el horno es más chico, entonces parte del trabajo lo estoy haciendo fuera. Eso quiere decir el horno aumenta su capacidad. Así que un horno más chico parece contrario, pero tiene mayor capacidad, ¿no? Sí, diapositiva de conclusiones. Sí. Acá está la diapositiva de conclusiones. ¿Las emisiones de CO2 aumentan por los alternativos? No, porque estás de todas maneras reduciendo tu consumo de combustibles fósiles originales, ¿ya? Es cierto, para hacer los plásticos he usado petróleo, ya, pero ¿qué ocurre con ese plástico después de su tiempo, de su ciclo de vida? Terminó, ¿y dónde termina? En los desechos, ¿no? En la basura enterrada, ¿no? Y genera entonces, 500 años va a estar ahí, ¿no? Y es un desperdicio de materia prima, así que se puede aprovechar muy bien. Alguien pregunta acá sobre el clínker pulverulento, ya. Yo escuché en la industria del cemento, y eso me lo han contado en varias visitas que he realizado, que ahí hay dos riesgos grandes. En Pacasmayo nos decían, cuando no está bien controlada la temperatura y simplemente se excede el límite, llega un momento en que el clínker se vuelve líquido. O sea, se empieza a formar, pero ya empieza a caer un chorro como de lava líquida, ¿ya? Eso no se quiere, ¿no? Por supuesto, ya es difícil de peletizarlo, ya es un deterioro, ataca los refractarios del horno, los deteriora. Y en el otro caso, cuando no alcanza la temperatura propia, que se vuelve una masa, entonces el material luego al momento de enfriar se rompe fácilmente. ¿Ya? Ojo, que el clínker termina de formarse en el enfriamiento. Un choque de aire frío lo lleva a 200 grados, ahí termina de producirse, ¿no? Y ahí es donde, si se rompe con facilidad, va a generar más polvo. A ver, Hugo dice si es producible o producible. Bueno, obviamente habrá que contactar a los dueños de la patente, pero sí. Otra pregunta de Juan David Segarra. Pregunta, ¿la emisión de CO2 aumenta por el uso de combustible alternativo, ya sea por plástico o llanta? Yo respondí eso y le dije que no. Yo creo que más bien, sobre todo los combustibles, por ejemplo, derivados de biomasa, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de pellets de madera, ¿no? Acá en el Perú muchas veces ni se piensa en eso. En otros países es normal. Un residuo de un aserradero, un polvillo, eso se puede compactar. Se hacen pellets, se hacen briquetas de madera. Eso puede entrar como combustible perfectamente, ¿no? Así que, llantas, miren, Junior Bustillos dice, ¿qué método de coprocesamiento? Bueno, residuos sólidos. Hablemos de los combustibles. Llantas, de hecho, se hacen casi todo el mundo. En Estados Unidos, en la FARC, en Europa se hace con las llantas. Sí, con las nuevas normas, Rosa, sí, claro. Por eso, ya están normados esos cementos compuestos. ¿Qué material sustituto? ¿Cuál es el más común? Escoria de alto horno. Nuestro problema en el Perú es que no tenemos alto horno funcionando, ¿no? Si del Perú no creo que esté operando el horno, dejó de operar. Ellos tienen ahora horno eléctrico como Aceros Arequipa y no sé si están operando en total. Entonces, esa escoria de alto horno hay que traerla, ¿no? Así dice, asociado a la velita gamma del clínker. Probablemente. La velita es el silicato dicálcico y tiene varias fases, es cierto. Entonces, depende a qué temperatura se forme, ¿no? Y luego, al momento de enfriarse, ocurre esa cristalización y luego se fractura. Y ahí genera bastante polvo, ¿no? Pero este ya es un tema que obviamente tiene que ver ya con la química de la producción. Acá nos estamos enfocando en cómo reducir el impacto ambiental, o sea, cómo reducir la cantidad de energía que gastamos en el cemento y de materias primas. Si reduzco el contenido del clínker en el cemento, es obvio, estoy reduciendo también el consumo de materias primas, no solo de energía. Entonces, uso menos caliza, uso menos todo, y voy a reemplazar con 25-30%. Hay cementos que tienen más que eso, sí, ¿no? En el Perú no está normado todavía, no lo sé, pero la norma europea sí contempla cementos de hasta 80% de escoria. O sea, claro, tiene que ser una escoria que tenga la composición aproximada del clínker y que tenga esa propiedad hidráulica, ¿no? De hidratarse y endurecer, fraguar y ponerse duro luego. Eso está.
¿A qué porcentaje se podría bajar, dice Joaquín, las emisiones? Yo creo que 50% es exagerado. Con la tecnología actual yo creo que 30% es más o menos el límite de lo que se puede lograr. Salvo que captures el CO2. O sea, si tú puedes capturar el CO2, inyectarlo en el suelo o usarlo en la industria en otro punto, perfecto. Pero eso no va a ser tan fácil, ¿no? Uno dice, procesos mejorados de petróleo. Ya, suena muy bien, pero en este momento, Patricia, un momento, ese CO2, por ejemplo, no vas a tener el pozo de petróleo al lado para reinyectarlo. Entonces, ese es un problema. ¿Ya? La captura y almacenamiento o captura y utilización del CO2 no es una cosa tan fácil de hacer. ¿Ya? Con los residuos municipales, un proceso previo, sí, sí. Hay que reducirle la humedad. O sea, primero hay que sacar la fracción compostable. ¿Ya? Mucha fracción orgánica no me va a servir. ¿Ya? Entonces la separo. Pero lo que me quedo es con la mezcla de materiales, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo, con la laminita de aluminio de un yogur o con una galleta? Está un envase de galleta, que es un plástico con aluminio vaporizado. Ese material no se puede ni reciclar como plástico ni nada. La mejor solución es quemarlo. ¿Dónde quemarlo? En temperaturas altas, para que no produzcan dioxinas ni nada. Tiene que ser un horno como el de cemento. Pero previamente hay que acondicionarlo, o sea, hay que calentarlo, hay que hacer una pequeña pirólisis, carbonizarlo un poco y llevarlo como combustible residual, ¿no? Llantas usadas, de hecho. Nuestro problema en el Perú, las llantas le seguimos dando uso. Bueno, eso es un reuso. Ya saben, le dibujan la cocada y todavía sirve, ¿no? La reencauchan. Está bien, está bien. Eso es una alternativa, ¿no? En el reciclo, pero no siempre va a ser así. En algún momento estas llantas sí hay que ya destinarlas a un uso residual. Ya no va a ser reuso, ¿no? Como llanta ya no va a servir. Claro, en el Perú le hacemos todo, hacemos hojotas de las llantas. Cuando eran caras las llantas, recuerdo que la gente con clavo les dibujaba la cocada y pasaban la revisión técnica, pero la llanta ya estaba al final, ¿ya? Pero lo que decía Patricia, sí, ¿no? Nuevamente, si ven ese video que les he puesto el link de Polonia, ahí dice, hay que recordar que una planta de cemento no es una planta de incineración de basura. Puede usar eso, pero no es el combustible principal, ni es su objetivo quemar basura. Su objetivo es producir cemento de calidad. Entonces, estos combustibles residuales tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, contenido de humedad, poder calorífico. O sea, tienen que estar bien homogenizados. Poder calorífico. Tienen que tener también, ¿cómo se llama? En cuanto a contenido de tóxicos, ¿no? Hay que ver si hay aceites, materiales orgánicos volátiles. Todo eso tiene que ser previamente considerado, ¿no? Pero sí, el horno de cemento es, en realidad, visto desde el punto de vista ambiental, es el incinerador ideal. Solo que la empresa dice, no, yo voy a meter eso, ¿no? Ya lo hacen otros y ahorran, ¿no? Así es. Las cenizas obtenidas de la basura son cenizas volantes, son cenizas de tipo volantes, ¿no? No creo que tengan propiedades hidráulicas, ¿no? Las cenizas del carbón sí, las de la basura lamentablemente tienen también un problema de las dioxinas, ¿no? Entonces son con los procesos de alta temperatura, con post-calentamiento, le llaman post-burner, se puede bajar, ¿no? ¿Cómo se llama? La temperatura, o sea, subir más bien la temperatura y bajar la cantidad de sus compuestos orgánicos, ¿no? Y dice, el uso de fluorita para la sintetización, realmente es nuevo para mí. Yo sé que la fluorita se usa en la electrólisis del aluminio, justamente para bajar el punto de fusión de la alúmina, ¿no? Si no, la alúmina tendría temperaturas de más de 2000 grados. Entonces, no me es conocido, pero se puede investigar. Ese es un trabajo interesante, ¿no? La fluorita es un fundente, ¿no? Fluorita. ¿No? ¿Se puede alcanzar la misma calidad de un combustible fósil? Probablemente no. No va a llegar, por ejemplo, al contenido energético del carbón, ¿no? ¿Cuántas hay en el Perú, Mary Jane? A ver, tenemos básicamente ASOCEM, que es la Asociación de Productores de Cemento, que incluye a Cemento Atocongo y la planta que está en Tarma. Ellos producen ya, yo creo que el 80% de la producción del Perú, ¿no? 7.6 millones de toneladas de cemento al año. Tenemos cemento
Pacasmayo, Cemento Norte Pacasmayo, está Cemento Yura, está también uno en la zona de Moyobamba, me parece, hay otro allí, y hay otros pequeños como Cemento Inca que tienen 3% del mercado, que en realidad la mitad o menos de eso producen 400.000 toneladas de cemento al año, sí, pero de eso propio, así, creando clínker, es 60.000. El resto es clínker importado. Y hay muchas empresas acá en el Perú que compran el clínker. Compran de China, compran de México, de donde sea más conveniente, y lo único que hacen es molerlo y ya está, y lo venden como cemento, ¿no? Cemento Quisqueya, Nacional, esas empresas son así. A ver, Manuel está levantando la mano. ¿Podría de repente redactar su pregunta en el chat? Sí, Manuel, puedes hacer tu pregunta. Si hay alguna otra pregunta, pueden redactarla en el chat. A ver, acá hay otra. ¿Es posible usar conchas molidas como parte del cemento, como carga? Sí, sí es posible. Claro. Ese cemento que le llaman con filler, el cemento 1CO, ese es un adicional que se le pone, que es carbonato de calcio. Ojo, no es clinker que está reemplazando, no. Reemplaza una parte del clinker con un relleno. ¿Y ese relleno qué es? Es el mármol molido, o sea, de las que operan ahí cortando estos bloques de mármol, generan este relleno calizo, ¿ya? Y esto sirve para el cemento y lo hace menos poroso y es susceptible, así que se puede hacer. ¿Cuánto? 15%, sí, se puede hacer, reduce los costos, claro. Sí, sí se puede hacer. Y lo mismo podría hacer con conchas, ¿no? Ahora, las conchas podrían ser también materia prima, si están en gran cantidad, pueden ser. No encuentro ahorita el link. No tengo que Tenemos una pregunta más. En el Perú, ¿qué materias primas se utilizan aparte de la caliza? Nos comenta Mary Jane. A ver, Mary Jane, lo mismo que hacen, digamos, todos, sería la caliza, que es lo principal, y es la cantera, es la que decide ahí dónde estará ubicada la planta, ¿no? Lo pueden ver en cemento Atocongo, en cemento Pacasmayo. Y la otra es arcilla, ¿ya? Arcilla viene igualmente, un momentito, Junior, la arcilla viene de otras canteras, no siempre son vecinas ahí al lado, y lo que también se usa es un poco de mineral de hierro, pero eso se importa, bueno, tal. Holcim dice, utilizan residuos municipales, los queman como material sustituto, ya, hay que evitar la confusión ahí, como combustible sustituto, no como material sustituto del clinker, sino como sustituto del combustible. Claro, claro que sería factible, pero eso implica, ¿no? Hay que organizarse, o sea, no solo hay legislación, sino que alguien tiene que empezar a hacer. ¿Ya? Cemento puzolánico quiere decir que tiene entre ellos esta ceniza volcánica, la puzolana, ¿no? Pero el cemento tipo 5 es un cemento que tiene otra composición, la pueden ver en la tabla allí, y es un cemento especialmente hecho para instalaciones marinas, y esto ahora lo están vendiendo también para el antisalitre, lo están vendiendo como sustituto, cemento andino tipo 5, ¿no? No tiene un grado de finura muchísimo más fino y permite hacer algo más compacto. La puzzolana es algo que conocían ya los romanos, ¿ya? Del monte Puzzola, ¿no? En Italia. Y esa ceniza, exacto, alto contenido de sulfato, esa ceniza hidrata con el agua y se endurece. Entonces ya los romanos lo usaban como cemento. Acá les pongo, por si acaso, el libro. Acá está el link para el libro de tecnologías limpias. Acá está el enlace del libro de tecnologías limpias. Acá está. De Amazon. Y el precio es $9.99. Mira, lo han bajado de precio, ¿ya? Solo $9.99. Ya, en Kindle. Si no tienen la tableta Kindle no es problema porque hay aplicaciones Kindle para, ¿no? Hay aplicaciones, hay apps de Kindle para
PC, Mac, iOS, Android, hay todas, ¿no? Así que pueden usarla en cualquiera de las veces que quieran, en todos sus... ¿Ya? ¿Qué otras materias primas usan las industrias que no sea el Perú? Como les dije ahí, esos sustitutos, escoria de alto horno, humos de sílice le llaman. ¿Qué más? Cenizas volantes de las plantas térmicas de carbón, que ese tipo de materia prima usan, ¿no? Perfecto, Ahí le puse otra en la profesor. lista, punto larga, ¿sí? Ya estamos con la hora. Muchas Sí, gracias. estamos ahora. Yo tengo que almorzar también porque luego tengo asesoría, pero con gusto puedo atender todas sus preguntas durante las siguientes semanas. Ya saben, se conectan conmigo ahí en la asesoría de civil o en la de industrial también. No hay, me escriben por correo cualquier duda, ¿ya? Entonces, eso lo va a organizar, ¿no? Alison, la Sí, grabación nosotros de la charla. vamos a ver la presentación, el resumen de esta charla. Toda la charla ha sido grabada y vamos a estar compartiendo el material. Muchas gracias a los participantes. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, donde compartiremos más charlas de este tipo. La siguiente probablemente sea para el mes de junio, el 19, con un expositor de COSAPI, pero tendremos más eventos en adelante. Muchas gracias, profesor Power, por su tiempo y gracias a todos. Buenas tardes.